versículo de memoria, también lo debe aprender de memoria. Es porque it's already noted down for class number 5. Class number 5? Sí, o sea, right now I know it's 4, pero Yeah. class 5 es Hechos, I think that's what ¿Hechos qué? 11, 19. Ya me regañó. El Hecho 11 y 9 lo vamos a ver en la tarde. Yeah. Solo que son dos versículos de memoria. Efesios 5, 11 y Hechos 11, 19. Ahora, ¿te lo aprendió? A ver, dígame. En la tarde no me das. Y no participéis en las obras El hermano está diciendo la palabra. sino más bien repréndela. ¿Mande? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5, 11, ¿verdad? Y pues como siempre se lo pido a cada quien individualmente, por ahora no porque el tiempo, hermano, corre. Y pues solamente voy a depender en su honestidad. Sí, en su honestidad, ¿no? Y Marlo lo está buscando, ¿verdad? Una hermana ya me ha entregado los viajes misioneros del apóstol Pablo y me ha entregado también todos los artículos que el libro de Hechos nos habla de conversiones. Y le agradezco por el trabajo que ha hecho la hermana. Pero recuerde que al principio de esta clase le dije yo que en la página 1 o 2 por ahí habla de ciertas cosas que usted puede hacer concerniente a nuestro estudio que estamos teniendo los domingos de la mañana. Y esto le va a ayudar a usted. Entre más participación tenga usted en este estudio, es mejor para usted. Para que así usted venga a aprender algunas cosas que habla el libro de los Hechos. Y como dije al principio, el estudio que estamos llevando a cabo en los Hechos no es un estudio que normalmente usted y yo nos ponemos a estudiar, leemos versículo por versículo y estudiamos cada versículo. Lo estoy estudiando de otra diferente manera. Y es una manera en donde desarrolla su pensamiento crítico. En inglés es critical thinking. Por eso es en forma de preguntas. Usted tiene que hacer todo el trabajo en casa, tiene que leer todos los versículos que la lección le dice que lea. Tiene que leer los 2 capítulos o los capítulos que están ahí que dicen que tiene que leer y tiene que contestar las preguntas que están ahí sacadas de estos capítulos para que usted tenga más o menos la información necesaria central de los capítulos que ha leído. Y también tiene la tarea de leer para el próximo estudio durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, ciertos textos para que así pueda estar preparado o preparada para la clase. Solo que es bastante tarea, eso sí se lo doy, es bastante tarea, pero no es una tarea que es imposible. En la noche, cuando lleguen del trabajo, ¿verdad? O en la mañana antes de irse al trabajo, pueden hacer una parte y cuando regresen al trabajo pueden hacer otra parte. Y ahora todo el mundo en su teléfono trae la Biblia, solo que lo puede escuchar en la radio por el Bluetooth, ¿verdad? Nomás lo pone y ya va escuchando, va tomando su cafecito y va escuchando la palabra del Señor. Solo que hay varias maneras en cómo usted puede hacer la tarea, cómo puede cumplir con lo que tiene que cumplir para el domingo. Y así ya viene preparado o preparada para contestar las preguntas. Y pregunta número 1. Estamos en la página 17 y en nuestro estudio la pregunta número 1. ¿Qué le predicó Felipe, bueno, en vez de decir a la mujer, a la gente samaritana? ¿Qué le predicó? La palabra. Ok. ¿Cuántos versículos que dice eso? Hay 3 versículos en donde dice diferentes cosas que Felipe hizo con la gente samaritana. Versículo 5, ¿qué dice? Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Note, les predicaba a Cristo. Pero note lo que dice el versículo 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
¿Ven algo diferente aquí? ¿Predicar a Cristo es igual a predicar el Evangelio del Reino? ¿Qué les recuerda estos dos textos? ¿Recuerdan cuando Jesucristo se reúne con sus discípulos en Mateo capítulo 28? Y versículo que es, bueno, empieza el 18, ¿verdad? Pero es el 19 y el 20. El 20 es el que más me interesa. Porque el 19 dice, por tanto, ir a todas las naciones, predicando, ¿qué? Bueno, por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego el 20 dice, y enseñándoles, ¿verdad? Que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ahí habla de dos cosas. Cuando se predica en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿a qué se está refiriendo? El Evangelio. Bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo es el resultado por predicar a Cristo el Evangelio. Es lo mismo que habla el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, donde habla del Evangelio. Y ahí el apóstol Pablo describe más detalladamente lo que es el Evangelio. Lo que es el resultado, ¿verdad? El resultado del Evangelio es, lleva a la persona al bautismo. Pero cuando dice Felipe o cuando dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos, en el versículo 12, y Felipe predicaba el reino o el Evangelio del reino, ¿a qué piensa usted que se refiere? Al Evangelio del reino. Sobre la iglesia. El reino es la iglesia, ¿verdad? La iglesia. ¿Y cómo podemos probar que el reino y la iglesia son las mismas cosas? Mateo capítulo 16, ¿verdad? Y versículo, ¿qué? 18 y 19. De cierto digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca es de que de mi iglesia. Y luego el 19, ¿qué dice? Las puertas de la todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces miramos ahí, ¿verdad?, que la iglesia y el reino se usan en referencia a la misma cosa. Porque le dice a Pedro, a ti te daré la llave del qué. Está hablando de la iglesia primero, que iba a establecer la iglesia. Y luego le dice a Pedro, a ti te daré la llave del reino. Y el reino, ¿cuándo empezó? Porque las llaves que se le dio, que Jesucristo le dio a Pedro, una llave es para abrir, ¿verdad? El día de Pentecostés. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? 3,000 almas. ¿Fueron añadidas a dónde? A la iglesia. A la iglesia. Hablando de Pedro, ahí en Hechos 2:36 en adelante. Sí. Solo que la iglesia y el reino son las mismas cosas. Entonces miramos nosotros que cuando dice el Evangelio del reino, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que Jesucristo les enseñó y enseña que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Recuerdan Mateo 28? Y todas las cosas que yo les he enseñado, Jesucristo se lo volvió a repetir a sus discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1, versículo 3? No sé lo que dice Hechos 1:3. ¿Qué dice? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indiscutables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. Que se iba a iniciar dentro de unos 10 días, porque recuerden Pentecostés quiere decir 50, y se dice que Jesucristo se le apareció a sus discípulos 40 días, eso quiere decir que todas sobran 10 días. En 10 días, ¿qué iba a suceder? El establecimiento del reino, de la iglesia. Entonces Jesucristo como viene y a sus discípulos como que les da un recordatorio de todas las cosas que él enseñó sobre el reino. Y ahí incluye la adoración, incluye todo. Entonces miramos nosotros que Felipe no solamente les anunció el Evangelio para que fueran bautizados, sino que también se les enseñó concerniente a la iglesia. Y claro, la pregunta lógica en este texto es, ¿qué le enseñaría Felipe a los samaritanos en ese entonces? Bueno, se puede inferir al texto
Y no estamos violando ningún texto de la Biblia. Se pueden decir que se nos enseñó sobre la adoración, sobre el canto, sobre la ofrenda. Esta gente no sabía nada de eso, ¿verdad? Y esto es lo que usualmente nosotros como Iglesia de Cristo, hermano, no acostumbramos a enseñar a los recién convertidos las cosas básicas. Asumimos que ellos ya las saben y que ellos van a hacer automáticamente estas cosas. Muchas personas no saben qué hacer. Algunos de ellos no saben que venir a la iglesia cada domingo, cada miércoles es necesario. No saben eso. Algunos de ellos que son bautizados aún no saben ni la importancia del bautismo. Saben que tienen que ser bautizados para que le quiten el perdón de pecados, pero no saben lo demás concerniente al bautismo. Y es por esto que es necesario, cuando una persona es bautizada, ¿verdad?, que exista un grupo de hermanos, un grupo de personas que vayan y continúen enseñándoles estas cosas para que puedan crecer, para que ellos puedan tener un fundamento, para que puedan ser doctrinados concerniente a la palabra del Señor. Y esto, claro, ¿verdad?, que vemos que es bíblico. Solo que entonces miramos nosotros en la conversación de los samaritanos, primeramente la predicación, ¿verdad? Y luego, ¿qué más vemos? Estamos viendo las conversaciones o las conversiones que se habla en Hechos 8 y 9. La predicación y luego que el oír, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí oyeron, ¿verdad? Y luego creer, ¿creo? Sí. Y luego fueron que bautizados, ¿verdad? ¿Mande? Es lo que vemos en el primer ejemplo. Vemos en la predicación de qué, del Evangelio, las buenas nuevas. El oír, oyeron, creyeron y fueron bautizados. Estos son los samaritanos. Los samaritanos. Ok. Pero lo que concerniente a la pregunta 1, ¿verdad? ¿Qué se les predicó? Se les predicó el Evangelio. El Evangelio. También les predicó el Evangelio del reino. Y para mí, esto significa, ¿verdad?, una enseñanza concerniente a los puntos fundamentales. Por ejemplo, los puntos fundamentales pueden ser el Antiguo Testamento. Yo usualmente cuando una persona era bautizada y mi esposa y yo íbamos al hogar de ellos y matábamos dos piedras dos pájaros con una piedra, ¿verdad? Número 1, ellos nos comenzaban a conocer a nosotros y nosotros nos comenzábamos a conocer a ellos. Comenzábamos a formar un compañerismo con ellos, para que cuando vinieran allá a los servicios de la iglesia, ¿verdad?, no se sintieran tan solos. Ya tienen a una persona con quien identificarse, una familia. Porque muchas veces personas no vienen porque no conocen a nadie ahí, ¿verdad? Y luego si vienen, la iglesia no ayuda porque luego tenemos grupitos nosotros y nos vamos con nuestros grupitos. Y ahí está el pobre visitante o el hermano que fue recién convertido acá más solo allá afuera, en vez de la iglesia ir a esa persona. Ya el hermano y la hermana que conoce por 10 o 15 años ya no necesita que usted vaya con ellos. Lo que necesita es la persona que recién convertida. Usualmente ir a hablar con ellos, decirles, ¿sabes que tiene un lugar donde ir al rato? Pues no, me quiere acompañar a comer. Quiere ir a comer con nosotros, conocerle. Entonces, son cosas fundamentales que nosotros entendemos que son necesarias, pero que no hacemos con las personas. Y esto es lo que el Evangelio del Reino, ¿verdad?, para mí incluye las cosas fundamentales, las cosas principales de doctrina que debemos de enseñarles.
Se les enseña la diferencia entre, bueno, primeramente empezaba con enseñarles nuevamente sobre el bautismo para que entendieran lo que habían hecho. Segundo, enseñarles sobre los testamentos. Los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y usualmente, ¿verdad?, se les da un librito que en aquel tiempo acostumbraba mucho, ahora que soy cristiano, y en ese librito daba un sumario de cada libro y daba un sumario de todas las cosas que ahora ya como cristianos debemos de envolvernos. Y le decía a la persona, lee este librito, eran como unas 15 páginas. Ahora léalo, si no lo entiende, haga preguntas ahí en la margen de este librito y pues cuando vengan pregunte. Pero estudiaba para que van conociendo que el libro del cual vamos a usar es la Biblia y tienen que conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego entrábamos concerniente a las cosas de la iglesia, ¿verdad? Como la ofrenda, el cantar, la predicación, porque iba a ser algo nuevo para ellos. Ellos iban a venir a experimentar algo nuevo, diferente. Ya no iban a ver quizás una mujer pararse enfrente y predicar, enseñar, ¿verdad? Ellos ya iban a mirar que iban a participar en la cena del Señor cada domingo. Preguntas que digo, ¿por qué cada domingo? Todas las preguntas se les contestaban. Mandamiento. Solo que entonces todo esto, ¿verdad?, de estudiar, y esto es lo que incluye el Evangelio o la enseñanza del reino, para que entiendan en qué han entrado y qué es realmente la responsabilidad. Y ya para el último, ¿verdad?, estudiar conforme a, pues, cuál sería la capacidad de ellos. Porque cada quien tiene una capacidad. Cada quien tiene una capacidad. No va a venir nomás para sentarse en la banca, oír, levantarse y irse para la casa. El propósito es de tratar de envolverlos en las obras de la iglesia, en el trabajo de la iglesia, la capacidad que tengan. Y por último, ¿verdad?, enseñarle el curso de la disciplina de la iglesia, para darles a entender que this is no joking matter. Hey, we're not in for the ride. Tenemos una responsabilidad, no con el predicador, no con el anciano, sino con Dios. Y si acaso no se hace, entonces Dios va a amonestar al que ama. Se va a volver disciplina. Y enseñarle el curso de la disciplina, ¿verdad?, que muchas congregaciones no aplican. Vienen y el recién convertido está aquí como en 2 o 3 meses, ¿verdad?, ya después ni preguntamos por él o por ella. ¿Qué le pasó al hermano Carlos? ¿Qué le pasó? No sabemos ni qué pasó. Se regresa al mundo, ¿verdad?, y la iglesia ni disciplina a tal persona. No hace sentir el amor de Dios hacia esa persona por lo que está haciendo, la equivocación de la vida que ha escogido. Nomás, no, se perdió, se fue. Pero no va a buscar. Lucas capítulo 15, ¿de qué habla Lucas capítulo 15? Habla de los 99 ovejas, ¿verdad? Y la que se perdió. ¿Quién cree usted que es la que se perdió? Y en la cual le pone énfasis Jesucristo, ahí en ese texto. A la que se perdió. No a los 99, a la que se perdió. Y luego hay textos, tal como Santiago 5, 19, donde dice, ¿verdad?, que el que va y gana al pecador, ¿qué? Cubre una multitud de pecados. Judas, versículo 23 y 24, donde dice que el que rescata del fuego, ¿a quién? ¿Qué dirán esos textos? ¿Qué quieran decir esos textos para nosotros predicadores? Para nosotros, la congregación. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que todo esto va incluido en el reino, en el evangelio del reino, la enseñanza del reino. Y Felipe hizo buen trabajo. Ahora, le estuvo enseñando concerniente a la capacitación de ellos, porque llama a los apóstoles de Jerusalén. Y los apóstoles de Jerusalén vienen para qué? Vienen para decir, mira nomás el muro que tiene aquí Felipe, qué bueno. No, ¿vinieron a qué?
versículos 13 y 14, vinieron a qué? A imponer qué? Las manos, ¿a quién? A los discípulos. ¿Pero con qué fin? La imposición de manos a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús ahí en Samaria fue para que recibieran capacidad para poder ¿qué? Trabajar en las obras de la iglesia, para que la iglesia se pudiera desarrollar, para que hubiera hermanos y hermanas trabajando, para que la iglesia pudiera extenderse aún más, para que pudiera crecer más. Eran dones especiales, ¿no? ¿Mande? Dones especiales Sí. que les dieron. Así es. Hermano, ahí en Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos. Y así empezó. Cumple lo que dice Hechos 1:8, ¿verdad? ¿Me seréis testigos de dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines del mundo. Solo que entonces todo esto miramos nosotros con los samaritanos. Pasó todo esto, ¿verdad? Y ya después se termina esto y comienza a hablar del eunuco, ¿verdad? Pero antes de eso dice el versículo, bueno, la segunda pregunta, según los mismos versículos anteriores, ¿quién engañó a los samaritanos y cómo reaccionaban los samaritanos al engaño? Pues Simón, ¿verdad? Simón se hizo pasar como alguien grande, como un dios, ¿verdad? Y este Simón engañó a la gente por mucho tiempo. Esto nos da a entender, hermanos, que el enemigo siempre está delante de uno. Siempre está delante de uno. Y engaña a la gente simple, sencilla. Aquellos los cuales no son entrenados, enseñados, ni doctrinados con la palabra del Señor. Pero que tenemos que estar conscientes de esto. Satanás no le gusta que una persona sea quitado de su potestad. Ahora, yo sé bien que esto se oye algo cruel, ¿verdad? Si acaso hay visitantes entre nosotros, pero esa es la realidad. La realidad es de que en el mundo, ¿verdad?, se encuentran dos poderes, el poder de Cristo y el poder de Satanás. Y noten lo que dice Hechos capítulo 26 y versículo 18. Noten lo que dice Hechos 26, 18. ¿Qué dice? Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que los que han sido, para los que reciban la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Okay. Noten, ahí habla, ¿verdad?, para que sean trasladados la potestad de Satanás a Cristo, ¿verdad? Es lo mismo que habla Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Okay. Lo mismo que habla eso. Pero noten, dice, habla de todo esto, ¿verdad? Para los que han oído, creído y ser bautizados. Son los que vienen a trasladarse de este punto a este punto. Entonces, el mundo está bajo la esclavitud, según Timoteo 2:26, la esclavitud bajo los lazos de Satanás, la esclavitud de Satanás según su voluntad, y tienen que ser trasladados de aquí a acá. Y esto se hace por medio del Evangelio. Y punto todo esto, ¿verdad?, para que miremos que aquí está el enemigo. Y cuando esto ocurre, hermanos, al enemigo no le gusta esto, sino que él hace todo lo posible para volver a regresarlos. Y esto fue lo que hizo con Simón. Simón fue bautizado, ¿verdad? Pero Simón por mucho tiempo estuvo bajo este poder. Y cuando él vio el poder del Espíritu Santo, cuando los apóstoles transmitieron el poder del Espíritu Santo a las personas, Simón lo vio, porque ellos vinieron a ser personas diferentes en su manera de desarrollar su capacidad. Entonces Simón pidió este don, pero no se le dio a Simón porque Simón tenía otras intenciones. Pero noten
Todo esto, ¿verdad?, fue con el propósito del enemigo para que regresara a lo mismo. Por eso el apóstol le dice a Simón, arrepiéntete, arrepiéntete, para que sea Dios te perdone, ¿verdad? Pero lo que eso es lo que miramos nosotros ahí en ese texto también. Pregunta o comentario, hermanos. Solo que recuerde, cuando una persona entonces es bautizada, tiene que estar consciente de que de donde ha salido, el enemigo hará todo lo posible para que regrese a esa postura. No se va a quedar quieto hasta que regrese a esa postura. Por eso es importante, tanto para la persona que predica el Evangelio y está enseñando, de entender de que tiene que hacer todo lo posible en estos momentos críticos de poder endoctrinar y enseñar para que pueda iluminar la mente del recién convertido. Que no todo es igual, que no todo va a ser igual, sino que ya empieza la lucha con el enemigo, porque va a estar luchando en contra del enemigo, combatando al enemigo, Efesios 6:12, solo que todo esto tiene que entender esta persona. ¿Okay? Porque muchos de nosotros damos la creencia a estas personas que son bautizadas de que ya bautizándote, that's it, you don't have nothing to worry about. Y es cuando te debes de preocupar más, porque al caer es más terrible. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, le lea Mateo capítulo 23, versículo 15. Mateo 23, 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No sé, está hablando la persona aquí, que es el doble hijo del infierno, ¿ok? Y esto, bueno, Mateo, ¿verdad? 23, 15. Pero esto va mano a mano con también Pedro. ¿Recuerdan Pedro donde dice que después de haber conocido la verdad? Segunda de Pedro, ¿te acuerdas? Entonces miramos nosotros que se convierte, ¿verdad? Vuelve de nuevo a este estado. Todos estos versículos dan a entender que es urgente de que esta persona entienda que hay un gran peligro y el peligro se va disminuyendo entre más conocimiento y más envolvimiento tengamos aquí en este lugar. Y es por esto que el recién convertido, la persona bautizada, tiene que ser enseñado inmediatamente y tiene que comenzar a crecer en la palabra del Señor. No se puede quedar nomás donde está sin hacer nada, porque Satanás entonces lo va a regresar a este estado. Y cuando regresa a estado, es peor este estado que el primero, porque el primero pues sabía bien que no conocía la verdad, pero ahora conociendo la verdad, regresando acá, ya es peor estado. Y esto es lo que le pasó a Simón. ¿Okay? Pregunta o comentario. ¿Okay? Así que el ejemplo que nos pasó a nosotros en Dallas con los hermanos Heredia, ¿recuerdas cuando se les empezó a enseñar y se les quemó toda la casa? Le estamos enseñando el evangelio y luego de repente se les quema toda la casa. Y pues los hermanos después ayudaron, ¿verdad? Pero culparon a Dios. No, ella dijo que no, que ella iba como quiera a seguir luchando a pesar de lo que le había pasado. Pero el esposo no, el esposo todavía no se convertía y el esposo le decía que había traído problemas a la casa de la hermana porque se había convertido. Pero short story, long story, el hermano se convirtió y toda la familia se convirtió y son todavía cristianos fieles. Pero esto es lo que ocurre, hermanos, que le ponen la culpa a Dios. Pregunta o comentario. Les pasa el tiempo rápido, ¿verdad? When you having fun, it goes away. Hey, this is fun, brother. Ok, y luego vamos nosotros
Al eunuco. Vamos a hablar de las preguntas, pero ya de una forma más condensada. El eunuco. ¿Qué pasó con el eunuco? Se le predicó, ¿verdad? Oyó, creyó, ¿verdad? Porque dijo, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Solo que creyó, él entendió y creyó. Entonces fue bautizado. Y cuando fue bautizado, según el versículo 40, dice que Felipe se fue gozoso. ¿A dónde? A casa, ¿verdad? Se fue gozoso, solo que hubo la predicación, el oír, el creer. Y claro, ¿verdad? Que aquí me faltó uno, pero lo pongo también, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Creer. Y esto, ¿verdad? En Romanos 10, 17, el oír, Juan capítulo 8, versículo 24, la predicación, ya sabemos, ¿verdad? El bautismo, ya sabemos también Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 15, Hechos capítulo 2, pero hubo todo esto, ¿ok? La predicación, el oír, el creer, el arrepentimiento y el bautizar. ¿Y cuándo es cuando reciben el perdón de pecados? Cuando se hace todo lo último, hasta llegar hasta ese punto. No fue aquí, el oír, no fue en creer tampoco. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, 37, dice, ahora hermanos, ¿qué haremos? Ahí está el creer, ahí está ya el arrepentimiento, se dieron cuenta ya. Porque el versículo 36 dice, vosotros crucificasteis a Jesucristo. Entonces, es de ahora hermanos, ¿qué haremos? El creer, el arrepentimiento. Y luego el versículo 40 al 38 dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Entonces hubo el bautismo, hubo el perdón de pecados. Ahí esto le pasó al eunuco. Pregunta o comentario. Ahora el ejemplo de Pablo. Ya entramos a Hechos capítulo 9. O Saulo en ese tiempo. Era un hombre que nadie se le podía acercar, ¿verdad? Ananías lo viene a confirmar. Dice, Señor, ¿sabes quién es? Estoy parafraseando el texto. ¿Sabes quién es Saulo? Nadie se le puede acercar. Nadie se le puede acercar. Pero el Señor se le acercó. Y noten algo interesante ahí en los primeros versículos del capítulo 9, donde dice Saulo, Jesucristo le dice que por qué lo persigue, por qué está en contra de Jesucristo. Y no estaba persiguiendo a Jesucristo, sino que a la iglesia. Dan a entender que la iglesia y Cristo son las mismas cosas. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Efesios 1:23, Colosenses capítulo 1, versículo 18. El cuerpo, la cabeza, es la misma, y por lo tanto miramos nosotros que allí en el texto se viene a hacer que es una misma cosa. Pero Saulo en ese tiempo se le predicó el evangelio, ¿verdad? Por eso el Señor mandó a Ananías. Él oyó, escuchó, él creyó y se arrepintió y fue bautizado también. Solo que en esas tres conversiones de Hechos, capítulo 8 y 9, miramos estas cosas que ocurren. Y es por eso, ¿verdad?, que a esto le nombramos el plan de salvación. El plan de salvación. Y es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Y si usted recuerda bien, esto es las últimas que Jesús viene a mencionar en los evangelios. Cuando hablo de las últimas, es una declaración en donde Jesucristo dice, si no haces esto, esto va a ocurrir. Son palabras de Jesucristo. Y Jesucristo entonces viene a establecer el plan de salvación. El oír, el creer, el arrepentimiento. Juan capítulo 8, versículo 24, habla del oír, ¿verdad? Habla de el creer. En Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, el arrepentimiento de la misma manera y el bautismo de la misma manera. Es el plan de salvación que la Biblia establece. Y ya miramos entonces en el libro de Hechos que todo esto se lleva a cabo en el libro de Hechos.
En Mateo 10:32. ¿Eh? En Mateo 10:32. Dice que si Es la confesares, confesión, Señor. que si confesares delante. El que no me confesara delante de mi Padre, que está en los cielos, yo no le confieso. O sea, delante de mi Padre. Bueno, Delante de los hombres. que no me confesara delante de los hombres, yo no le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión. Todo lo que también vemos de esto. Y que también va incluido aquí lo de la confesión. El oír, el creer, el arrepentimiento, la confesión, el bautismo. ¿Algo más, hermanos? El tiempo ya me terminó, pero cubrí todas las preguntas que están ahí. Pregunta a las 6, el Señor se le apareció a Saulo y le mandó que fuera a Damasco y que escuchara la predicación de Ananías. Pregunta número 8, Bernabé. Pregunta número 9, solamente le vieron y se convirtieron al Señor. Pregunta número 10, fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. La 7. La 7 es, de acuerdo al capítulo, le predicó el Evangelio, Hechos 9:17. Es que del 20 al 31 no dice nada de eso, pero en el versículo 17 arriba sí habla tocante de eso. Sí, se le predicó el Evangelio. Por eso puse ahí Hechos 9:17. ¿Ok? Pero lo que son todas las preguntas a las buenas construcciones a las preguntas, ¿no? Pero en el 7 dice que fue lleno del Espíritu Santo. Todo bautizado fue lleno del Espíritu Santo primero y luego fue bautizado. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo porque fue una promesa a los apóstoles. Pues el milagroso, ¿verdad? Sí. Santo milagroso. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, argumentando ahí concerniente a de que él no era un apóstol, dice que no tengo yo el Espíritu Santo como el resto de los apóstoles. Pablo lo tuvo igual que el resto de los apóstoles, porque Pablo fue escogido por Jesucristo como un apóstol. Y Pablo tuvo el poder de imponer las manos y dar dones. 2 Timoteo 1, 5 y 6 habla de que él transmitió un don a Timoteo. Revivió a un niño una vez también. ¿Mande? Revivió a un niño que se murió, estaba predicando y cayó el niño del lugar alto. También. Hechos capítulo 20, ¿verdad? Solo que Pablo tenía el poder del Espíritu Santo. Recuerden que cuando el apóstol Pablo, que Saulo en aquel entonces, que obedeció el Evangelio, fue llevado al monte de Arabia y fue enseñado por el Espíritu Santo. Esto no lo vemos en el libro de Hechos, pero cuando leemos el libro de Gálatas, capítulo 1, ahí miramos nosotros que la palabra del Señor nos dice que Pablo dice, yo no fui enseñado por ningún hombre. Pablo no le enseñó Bernabé, Pablo no fue enseñado por los apóstoles, sino que fue enseñado por Jesucristo, cuando fue casi, 2 a 3 años al monte Arabia. Y por eso que cuando el apóstol Pablo da puntos doctrinales, dice, como lo he recibido del Señor. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo lo recibió? ¿Y cómo lo recibió? Y la única respuesta que encontramos en la Biblia fue cuando fue al monte Arabia, cuando fue enseñado por el Espíritu Santo. No se encuentra ninguna otra cosa en el Nuevo Testamento concerniente al apóstol Pablo. Y por eso es que el apóstol Pablo, ¿recuerdan la comisión que se le dio al apóstol Pablo? Hechos capítulo 9, versículo 15. Porque me será instrumento útil, ¿para qué? Para predicar a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Y todo esto cumplió. Eso lo dice Jesucristo, le dice a Ananías, instrumento útil me será. ¿Para qué? Para predicar a los gentiles, a los reyes y a los judíos. No había ningún apóstol, persona educado suficiente, preparado suficiente
para poder ir a los reyes. El apóstol Pablo, cuando era joven, Saulo, fue instruido bajo los pies de Gamaliel, Hechos 5:34. Gamaliel fue un rabí venerado por todos los judíos, y este joven fue instruido bajo los pies de Gamaliel, y por eso es que dice el concerniente a la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículo 6 en adelante. Fue irreprensible, o sea que nadie podía en contra del apóstol Pablo cuando se llegaba concerniente al judaísmo, porque él lo sabía todo. Solo que la pregunta es, ¿cómo fue entonces de que dejó todo eso y inmediatamente aprendió de la doctrina de Cristo? El Espíritu Santo fue el que hizo eso. Porque ya no usaba el judaísmo para justificarse, sino que hablaba en contra del judaísmo. Incluso el apóstol Pablo dice que la ley no era útil para la perfección del hombre, Romanos capítulo 7. Ahí habla. Y incluso en Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, hace una pregunta retórica, dice, ¿para qué pues entonces sirve la ley? Pablo mismo hace una pregunta retórica, ¿para qué pues sirve la ley? Dice, fue dada para retener las transgresiones, el pecado, pero no para perfeccionar al hombre. No pudo perfeccionar al hombre, y no puede el Antiguo Testamento perfeccionar al hombre, únicamente la ley de Cristo. Y en el sermón vamos a hablar más de eso. ¿Alguien más? Hermano. Sí, hermano. Cuando estaba en Río Hechos, había hermanos esparcidos que estaban predicando y los apóstoles le dijeron, ustedes fueron bautizados en el nombre de Cristo, pero les impusieron las manos. Cuando fueron bautizados en el nombre de Cristo fue cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué les dice eso? ¿Ustedes eran bautizados en el bautismo de Juan? Cuando fueron bautizados recibieron el don del Espíritu, hermano. Hay gran controversia concerniente esa frase. Yo personalmente, en mis estudios, he llegado a la conclusión de que el don del Espíritu Santo no es el Espíritu Santo personalmente en la persona. Es un don, es un regalo del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo es la vida eterna, es el perdón de pecados. Todo eso ocurre debajo de la agua del bautismo, y el Espíritu Santo es el que hace eso. Cristo ya no lo hace. Cristo estaba a la diestra del Padre. El Padre está en el cielo y Cristo está a la diestra del Padre. Cristo vino a cumplir el trabajo de derramar su sangre. Pero cuando vino el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ya toma el trabajo que Cristo ha dejado. El trabajo del Espíritu Santo es de justificar y santificar al hombre, a la persona pecadora de la palabra. Yo pienso que los apóstoles imponían las manos a los hermanos, ¿verdad? Que ya habían sido bautizados, que los miraban con que eran muy trabajadores en las cosas de Dios, que andaban predicando y tratando de formar congregaciones, los veían como tan llenos como de cuando agarraron los dos que para servir a las mesas, estén llenos del Espíritu Santo, estén llenos de gracia, todo eso, ¿verdad? Yo imagino que los apóstoles se daban cuenta quién eran los hermanos, por eso les imponían las manos, porque para imponer las manos era para que hicieran milagros, ¿no? No, la imposición de manos de manera, la iglesia estaba en su estado de infantil, para que pudiera sostener los ataques de las denominaciones de aquel entonces y los ataques de la falsa doctrina. Necesitaban hombres y mujeres que pudieran contrarrestar en contra de todo eso, y se necesitaban hombres y mujeres que fueran capacitados, ¿verdad?, con dones del Espíritu Santo para poder hacer eso. Pero recuerden, Dios le puso un límite a todo esto, no es de para siempre, sino que los dones del Espíritu Santo iban a llegar hasta un cierto punto, y a cierto punto, ¿verdad?, la Biblia no lo declara abiertamente, pero si podemos deducir con los versículos que estudiamos, iba a ser en la edad 70,
cuando el templo iba a ser destruido. Porque ese era el problema número uno de los judíos, el templo. Y Dios dice, ok, si ese es el problema, entonces se lo voy a derribar, se lo voy a destruir. Y el general Tito vino y destruyó el templo, y desde ese momento en adelante ya no se ven los dones milagrosos. Y recuerde, Pablo dice que los dones no eran para la iglesia, sino que eran para los incrédulos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 en adelante. Los dones que le ponían las manos para darles fuerza. ¿Mande? Esa imposición de manos era para orar por ellos y darles fuerza. Para darles un don, hermano, un don de sabiduría, un don de lenguas, un don de profecía. 1 Corintios capítulo 14 habla de 8 o 9 dones que el Espíritu Santo dio a los cristianos. Entonces, cuando se les daba el poder del Espíritu Santo, como nomás se lo dieron a los apóstoles, ¿verdad? Era para recibir poder, para sanar enfermos, curar acá y hacer esto y lo otro, ¿verdad? En algunos sí, no en todos, porque Esteban tenía el don de sabiduría y Felipe tenía otro don de hacer milagros y prodigios, es lo que hizo Felipe en Samaria. Pero Esteban era solamente sabiduría, de pensar rápido, de contestar sabiamente a aquella gente. Pero se dio con propósito de lograr la iglesia. ¿Sí, hermano? En el último capítulo de Lucas, en el versículo 49, cuando Jesús les estaba diciendo, dice que iban a ser investidos del poder de lo alto. Tenemos que entender que la escritura no estaba, no podían entender como nosotros miramos la escritura y entendemos muchas cosas. Ellos lo necesitaban ese poder para demostrarle a la gente el poder de Jesús. Entonces, por esa razón se dieron esos poderes, se puede decir ella, es un poder que Dios les dio a esas personas. Nosotros también lo podemos obtener, pero por medio de la escritura. Así es. Entonces, así es. ya es ahora espiritual más que físico. A veces queremos ver lo físico, ya no lo vemos igual. Pero espiritualmente ahí está, y nosotros podemos ser tan fuertes como ellos lo fueron, así puede ser el ser humano hoy, siempre y cuando se involucre. Porque nadie tiene el don del Espíritu Santo, hermano, porque si tuviéramos el don del Espíritu Santo, fuéramos como Cristo. Cristo es el único que tiene toda la plenitud de la deidad. Los apóstoles tuvieron un diferente punto del Espíritu Santo. Y ese diferente punto del Espíritu Santo les dio ciertas capacidades a los apóstoles. Nosotros ahora tenemos la capacidad, pero es por medio de la palabra. La palabra es la que nos da la capacidad, en la cual es la espada del Espíritu Santo. Solo que entonces el Espíritu Santo ahora actúa por medio de la palabra. No actúa directamente en uno, porque si actuara directamente en uno, yo puedo hablar en lenguas, yo puedo hacer el don de sabiduría, o sea que puede hacer las cosas que hicieron los primeros cristianos, pero yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme, y la preparación y la intelectualidad de uno la viene por medio de la palabra. Y nosotros también tenemos dones. Tenemos unos dones de unos que canten, otros que oren, otros que prediquen, otros que anuncian. A lo mejor porque necesitamos mirarlo como ellos tuvieron poderes que nosotros tenemos ahorita, las cualidades que Dios nos da. Nos tenemos dones del Espíritu Santo y ellos un poder porque en ese momento se necesitaba. Podemos usar la palabra poder, hermano, pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cualificar, tenemos que definir a lo que nos estamos refiriendo, porque muchas personas tienen un mal concepto de eso. Yo por eso uso la palabra capacidad, porque capacidad ya viene dando una diferente connotación, ¿me entiendes? A poder. Poder ya como que uno dice, bueno, que recibe el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque en todo esto está mezclada la doctrina calvinística, la doctrina pentecostés, la doctrina carismática, y ellos usan ciertas palabras que si nosotros las usamos, ¿me entiendes? También podemos confundir a las personas. Y no queremos confundir a las personas, queremos que entiendan lo que la Biblia enseña concerniente a esto. Y concerniente a esto, hermanos, recuerdan que les dije que tenía un estudio que no podía mencionar en ese tiempo. Ya lo puedo mencionar. Mis hijos y yo, hermana, vamos a, bueno, más bien ellos, ¿verdad? Porque son los que van a estar debatiendo. Va a haber un debate con un hermano americano, se llama Mac Deaver.
y va a ser sobre el Espíritu Santo. La proposición del debate es, la Escritura enseña la obra directa del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Nosotros negamos eso, el hermano afirma eso. La proposición nuestra que afirmamos es que las Escrituras enseñan de que el Espíritu Santo actúa en la persona por medio de la palabra. Solamente por la palabra. Los días del debate va a ser del día 8 de julio hasta el día 12. Estamos tratando de conseguir un local en donde se pueda acomodar más de 500 personas, porque sabemos bien que va a ser algo que todo cristiano va a querer oír. Pero que en eso estamos. Ya 2 congregaciones nos han dicho que no podemos usar su edificio, pero vamos con la tercera y a ver qué pasa. Pero en eso andamos tratando de formular. Ya el hermano americano aceptó, ya firmó la proposición, mis hijos ya firmaron la proposición, ya el debate se va a llevar a cabo, solamente andamos buscando el lugar. ¿Y cuál es el propósito de ese debate, hermano? Para que la gente entienda qué es lo que la Escritura enseña concerniente a este tema tan importante. Porque no sé si acaso usted sabe, pero la Iglesia de Cristo, hermano, poco a poco ya se está siendo carismática. Ya hay predicadores que enseñan que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, que podemos hablar en lenguas, que podemos hacer milagros, que podemos hacer lo mismo que los cristianos del primer siglo hablaban. Ya hay predicadores que enseñan a la congregación que nosotros como cristianos no podemos ser salvos sin que hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque acaso no sabía usted, y hay congregaciones así. Y hay congregaciones hispanas que enseñan esto. Y aquí en el valle ya hay tendencias de en congregaciones que se están llegando a ese punto. Solo que no es para convencer al que vamos a debatir o a uno, ¿verdad? Es para que la gente se dé cuenta qué es lo que la Biblia enseña. Porque siempre y cuando la persona que está afirmando esto, en ocasiones es un poquito difícil de cambiar la mente, porque ya lo cree de corazón. Pero el propósito es para que la gente mire en dónde está la verdad y dónde está el error. No sé si le contesté su pregunta. Puras 3. ¿Eh? Puras 3. Y Filipenses 1:7, ¿verdad? Que defender el Evangelio. Gracias por su tiempo. El tiempo ya se pasó, hermanos, pero vamos a tomar un receso.